Hi there, welcome back to English Lessons. I hope you're great today. This is Cesar, your English teacher. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Hoy la clase tiene que ver con los pronombres posesivos, o mejor dicho, los possessive pronouns. ¿Alguna vez han escuchado sobre este tema? Bien, si no lo han escuchado, este tema es para ti. Y si lo has escuchado, presta mucha atención porque va a reforzar muchos conocimientos y aprendizajes que has tenido y seguramente que vas a aprender algo nuevo, obviamente. Así que, let's begin. Empecemos. Espero que con esta clase puedas usarlo, ¿ya? Puedas usar estos pronombres posesivos en una oración de manera, o también un párrafo, un texto, de manera que te permita comprender un texto de lectura. De manera que puedas tú también ocuparlo cuando escribas, cuando también puedas hablarlo, obviamente, ¿no? Entonces, quédate muy atento al tema de hoy porque te va a permitir este tema comprender una oración, una pregunta, las alternativas, un párrafo, etc. O sea, es importantísimo este tema también para una lectura, para la comprensión de una lectura. Los possessive pronouns. No podemos dejar de lado, cuando hablamos de los possessive pronouns, de los possessive adjectives. ¿Por qué? Bueno, ustedes lo van a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque es importante también tener en cuenta los possessive adjectives. Bien. ¿Qué son los possessive pronouns? Traducido a nuestro idioma quiere decir pronombres posesivos. Los pronombres posesivos son palabras que van a reemplazar al sujeto de una oración, totalmente. ¿Ya? Ahora, profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se hace la bajada? Todo eso. No te preocupes, ya lo voy a estar explicando. Es una explicación de manera general. Y los adjectives, ya, mejor dicho, los possessive adjectives o los adjetivos posesivos, son también, son palabras que en este caso no van a reemplazar a un sustantivo, ¿no? Más bien lo van a ocupar un sustantivo en una oración. Así que eso les puedo decir esto de manera general. Así que con los ejercicios ustedes lo van a entender mucho mejor. Así que let's begin. Veamos aquí. Aquí tenemos las dos columnas. Por un lado, los possessive adjectives y los possessive pronouns. La clase de hoy tiene que ver con los possessive pronouns, obviamente. Ahora, sin embargo, es importante conocer también los possessive adjectives en primer lugar, porque ambos tienen, digamos, hablan de posesión, ¿ya? Por lo tanto, puede haber una cierta, de repente, confusión a la hora de ocuparlos. Por eso los coloco acá, para que ustedes puedan clarificar, puedan tener más claro el panorama cuando van a ocupar estos pronombres o adjetivos posesivos, o cuando ustedes tengan un texto de lectura, lo pueden reconocer fácilmente a qué hace referencia, ¿ya? Entonces, ambos hacen referencia a la misma persona. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando digo my, yo digo, el my es mí, ¿no? Y el my, mío, ¿no? Pero los dos hacen referencia al yo personal, a la primera persona. Cuando digo your, estoy refiriéndome a algo tuyo, ¿no? Yours, también me refiero a algo tuyo, algo suyo, ¿ya? Que habla, pero de ustedes. El his habla de su, o sea, algo de él, y el his también habla algo suyo de él. O sea todos estos digamos, estas palabras que estoy ocupando aquí, siempre hacen referencia a la misma persona. En el caso de her, ¿no? Her significa su de ella, y el hers también significa suya, y hace referencia a ella. ¿Me explico? Están en la misma línea, porque el my con mine, your, yours, his, her, hers. ¿Por qué? Porque hacen siempre referencia a la misma persona. En el caso de its, que hace referencia al su, o sea, que digamos que a la pertenencia de algo, que le pertenece a algo o a alguien, ¿no? El its. En cambio, en el pronombre posesivo no tiene, o mejor dicho, no es común ocuparlo porque imaginemos, ¿no? Un gatito tiene un collar en el cuello y yo digo, este es su collar del gato, ¿no? Este es suyo. O sea, los pronombres posesivos sería así, ¿no? Este es suyo. Y no se usa mucho esa expresión suyo para referirse a un objeto, un animal, ¿no? No se usa. Por lo tanto, solamente se usa it, ¿no? Hace referencia al su
de un animal, cosa, ¿no? Pero no tiene, recuerden, no tiene un pronombre posesivo, no es muy común, mejor dicho. El our es nuestro y ours, o sea, nuestros, o sea, que nos pertenece. Y ambos pertenecen, o sea, hacen referencia a nosotros, ¿cierto? Your es tuyo y yours, tuyo, suyos, o sea, y hace referencia al de ustedes, mejor dicho, al de ustedes. Their es su, o sea, su de ellos, o sea, que algo le pertenece a ellos, y el theirs también significa su, a ellos, suyos, o sea, siempre hace referencia a ellos, o sea, todos estos siempre hacen referencia a la misma persona. En el primero, en la primera línea, hace referencia al yo personal. El your hace referencia al tú, ¿no? A la segunda persona del singular. El his hace referencia al él, ¿ya? O sea, tercera persona del singular, hablando técnicamente. El her hace referencia, o la línea del her con hers hacen referencia a ella, ¿no? Tercera persona del singular, hablando técnicamente. El its hace referencia a un animal, objeto, cosa. El our con el ours hacen referencia a nosotros, we. El your y el yours hacen referencia a ustedes, pero en plural, ¿no? Al you. El their y el theirs hacen referencia a they, o sea, cuando lo digo a ellas, a ellos. O sea, hacen referencia siempre a la misma persona estos dos, tanto los adjetivos posesivos como los pronombres posesivos. Por eso les decía, se parecen mucho, pero ¿cuál es la diferencia? ¿En qué contexto se usa? Bueno, miren el ejemplo que viene a continuación. Dice aquí, it's my sister's pen, it's hers. Observen aquí, el my, aquí está diciendo my, o sea, este es el lapicera de mi hermana, y está usando my. Observen aquí, my. ¿Qué está usando? ¿Adjetivo posesivo o pronombre posesivo? Obviamente, está usando un adjetivo posesivo my. Observen lo que viene, lo que continúa. Sister's pen, el lapicero de mi hermana. O sea, está usando un sustantivo. Sister's pen. ¿Qué quiere decir? Que los adjetivos posesivos, cuando se les ocupe, siempre van a ocupar al lado derecho un sustantivo. Ese es un dato y una característica esencial que todos ustedes deben conocer. ¿Ok? Y miren la oración. It's hers. Es suya. O sea, este es el lapicera de mi hermana, y luego digo, este es suyo, este es suya. O sea, este lapicera es suya. O sea, cuando yo ocupo el hers, estoy utilizando un pronombre posesivo. ¿Cierto? Observen acá está hers. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que después, cuando yo ocupo el hers, ya no ocupo sustantivo, lo reemplaza. Reemplaza en este caso al lápiz de la hermana. ¿Me explico? Entonces, en resumen, el adjetivo posesivo siempre va a usar al lado derecho, o después de ocuparlo, un sustantivo. En cambio, el pronombre posesivo ya no. Es, digamos, reemplaza al sustantivo. Esa es la característica principal que deben tener en cuenta. Porque ambos tienen mucho parecido. Hablan de posesión. ¿Y cómo lo diferencio? Que cuando ocupe un adjetivo posesivo, siempre voy a ocupar un sustantivo. Y cuando ocupe un pronombre posesivo, ya no es necesario ocupar, o sea, mejor dicho, ya no se ocupa un sustantivo. Siguiente ejemplo, this is your book. Observen, your book, este es tu libro, o sea, algo que te pertenece, ¿cierto? Perfecto, pero ahora, observen, your book, ocupó un sustantivo, book, es un sustantivo. Muy bien, ahora, it's yours. Yo digo, esto es tuyo. Este es tu libro, esto es tuyo entonces. Cuando digo esto es tuyo, aquí ocupo un pronombre posesivo, yours. Y si se dan cuenta, al lado derecho ya no hay un sustantivo. Puede haber otras palabras, obviamente, pero ya no habla, o ya no hace referencia al sustantivo. ¿Me explico? En cambio, cuando ocupo el my, el your, el his, her, its, our, your, they, siempre voy a tener que ocupar un sustantivo al lado. En cambio, cuando hable de pronombres posesivos, no, ya no. Simplemente ocupo esto y ya se ocupó o reemplazó al sustantivo. Observen las oraciones. It's my sister's pen, it's hers. This is your book, it's yours. Clarito, ¿cierto?
Espero que hayan entendido esta parte. Si no la han entendido, espero en los ejemplos que ustedes lo puedan comprender un poco más. Let's practice. Veamos aquí, en esta parte, ¿ya? Veamos. Aquí dice, this is your book. Este es tu libro. Ya está usando aquí un adjetivo posesivo, your. Entonces dice, este es tuyo. O sea, quiero reemplazar al sustantivo. Y quiero decir, este es tuyo, nada más. Esto es tuyo. Entonces, como hace referencia al you, ¿cuál sería aquí el pronombre posesivo? Obviamente, de repente algunos ya lo pensaron, y va a ser yours, ¿cierto? Yours, this is yours. ¿Por qué? Porque ya no estoy utilizando un adjetivo, un sustantivo, ya lo reemplacé con el pronombre posesivo. ¿Y qué pronombre posesivo ocupé? Yours, ¿cierto? Bien. Ahora, it's my phone. Este es mi teléfono. Hace referencia al yo, ¿ah? Acuérdense de ese dato. It's my phone. Es mi teléfono. Miren, se está utilizando aquí my, un adjetivo posesivo. Y ahora dice it's. Ahora, ¿cómo diría este es mío? Porque recuerden, hace referencia al yo personal. Ya, este es mi teléfono. ¿Y cómo digo este es mío? Entonces, cuando quiero reducirlo todo a esto es mío, voy a utilizar un pronombre posesivo. Mine. Siguiente ejemplo. Observen. They are my grandparents' kids. Their. Observen, aquí se usó un adjetivo posesivo, mine. Observen después del mine, grandparents' kids. O sea, siguió un sustantivo. Ahora se quiere utilizar ya un pronombre posesivo que reemplace a todo el sustantivo. ¿Cuál sería aquí? They are my grandparents' kids. Está hablando de ellos, ¿no? Their sería theirs. Viene del pronombre ellos, ¿no? They. Entonces, el pronombre posesivo sería theirs. En la siguiente oración, observemos. Dice, they are your photos. Estas son tus fotos, le dice, ¿no? O ellas, o estas que están allá son tus fotos. Ojo, your photos. Miren, your es un adjetivo posesivo y al lado hay un sustantivo. ¿Cuál es photos? ¿Se dan cuenta? Ahí está bien utilizado el adjetivo posesivo. Ahora, yo quiero ya no usar el sustantivo, o sea, fotos, y quiero decir que estos son tuyos. Simplemente son tuyos, haciendo referencia a las fotos. ¿Cómo reduzco todo y ya no uso el sustantivo? Simplemente en un solo pronombre posesivo. Sería yours, ¿no? They are your photos. They are yours. Estos son tus fotos, entonces son tuyas, ¿no? ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, en resumen, voy a ocupar los pronombres posesivos para reducir ya toda la oración y cuando hablo de reducir ya no voy a ocupar el sustantivo, simplemente ocupo un pronombre posesivo. Puede ser mine, yours, theirs, etc. Vean el siguiente ejemplo. Aquí como que ya ustedes van a ver ya no solamente los pronombres posesivos, sino también los adjetivos posesivos. Así que veamos. Look, Betsy and Mario are walking new pet. Aquí, ¿qué será? ¿Pronombre posesivo o adjetivo posesivo? Pensemos. Dice al final new pet. Está utilizando aquí, lo voy a colocar de un color que lo identifique mejor. Dice new pet. Está utilizando un sustantivo. Entonces, aquí en este espacio voy a ocupar un adjetivo posesivo. Los adjetivos posesivos, recuerden, van a ocupar después un sustantivo. En este caso, you pet es un sustantivo. Look, Betsy and Mario are walking. O sea, miren, Betsy y Mario están caminando con su nueva mascota. Perfecto. Como aquí está hablando de varios, ¿cierto? Está hablando de quién? De Betsy y Mario. Entonces sería their, nada más. Betsy y Mario están caminando con su nueva mascota, their. ¿Me explico?
Aquí no se usó pronombre posesivo. ¿Por qué? Porque el pronombre posesivo no ocupa sustantivo. Aquí, en este ejemplo, sí se está ocupando un sustantivo. New pet hace referencia a la mascota. Sustantivo. Entonces uso un adjetivo posesivo. Their now. Ahora, ¿por qué? Si gustan, miremos acá atrás. Their es el adjetivo posesivo. Y el pronombre posesivo es theirs. Por eso salió their. Veamos aquí. En la siguiente oración, aquí, dice de la siguiente manera. The watch isn't working. O sea, el reloj no está trabajando. Espacio. Battery is old. Que la batería, o sea, ya está muy antigua, ¿no? Entonces, perfecto. Aquí habla de la batería. Está usando un sustantivo. Entonces, voy a ocupar un adjetivo posesivo. Porque se está usando un sustantivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? ¿Qué adjetivo posesivo sería? Está hablando, dice, del reloj. ¿A qué hace referencia el reloj? Obviamente a it. Profe, a ver, ¿puedo recordar cuál es digamos, el adjetivo posesivo de un objeto? Aquí está, it. Bien. Seguimos. Let's eat, dice. Comamos. Dinner is getting cold. El dinner. Lo voy a poner acá. Habla de la cena. O sea, está hablando del sustantivo. Entonces, aquí voy a utilizar un adjetivo posesivo. ¿Cierto? Ahora, ¿qué adjetivo posesivo sería? Dice, let's eat. Dice, comamos. O sea, cuando dice comamos, habla de nosotros. Comamos. La cena se está enfriando. ¿Qué adjetivo posesivo sería para nosotros? Our. ¿Cómo? A ver, profesor. Miremos acá. Acá está, our. Ese es el adjetivo posesivo de nosotros. Y pregunto, para hacer una retroalimentación, ¿por qué no usamos ours? Por la sencilla razón de que dinner, o sea, en esta oración se está utilizando un sustantivo. Si no se usara y queremos resumir todo, reducir en un solo pronombre posesivo, sería entonces aquí ours. Ahora, miremos este ejemplo. My dress is pink. Mi vestido es color rosado. Y dice que es azul. Ok. Este es solamente una descripción. Es blue. Es azul. No está utilizando aquí un sustantivo. Simplemente es un complemento más. O sea, sigue hablando aquí del vestido, una característica, nada más. Pero no está usando un sustantivo aquí. Por lo tanto, como no está usando un sustantivo, porque si no acá también dijera dress, ¿no? Como acá dinner, battery, new pet. No, acá es blue. Blue es como la característica de algo. Entonces no está usando un sustantivo. ¿Cuál es la diferencia entre un adjetivo y un sustantivo? Un adjetivo califica, describe, como por ejemplo azul, y un noun es de quien se habla en la oración. Un sustantivo es de quien se habla en una oración. Por lo tanto, aquí no se está utilizando noun, sustantivo. Entonces, aquí se está resumiendo todo en un solo pronombre posesivo. ¿Cuál sería? ¿Tienen alguna idea? Bueno, sería un pronombre posesivo, obviamente. Ahora la pregunta, ¿cuál sería? Pero miren el contexto. Siempre miren el contexto para sacar el pronombre posesivo o el adjetivo posesivo. Ahí dice, mi vestido. Habla de mí. ¿Ya? Dice, mi vestido es rosado. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, habla de mi vestido, pero en sí, efectivamente, ¿de quién está hablando? Del vestido. ¿Me explico? Dice, mi vestido, o sea, hace referencia al vestido, no a mí, ¿ya? Hace referencia al vestido. En este caso, como hace referencia al vestido, voy a utilizar ¿qué pronombre posesivo? It's.
it's blue, o sea, sería el suyo, o sea, que sería el suyo es azul. Eso es lo que quiere decir. Mi vestido es rosado. Ah, ya. Lo resumo en un pronombre posesivo, el suyo es azul, es rosado, es azul, blue. Entonces, eso quiero que ustedes vayan comprendiendo, queridos estudiantes, que los pronombres posesivos y los adjetivos posesivos tienen mucho parecido, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Ah, que los pronombres posesivos van a resumir todo lo que es el sustantivo del cual se está hablando en una sola palabra. Puede ser yours, ours, hers, ¿no? Its, his, mine. Pero si es que yo hablo del sustantivo otra vez, entonces voy a tener que usar un adjetivo posesivo, que sería my, his, her, our, their, its, etc. ¿Me explico? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta ustedes. Bien, y vamos a terminar la clase ya con este ejemplo final. Aquí tenemos una lectura, ¿ya? Veamos aquí, en esta lectura, lo que tenemos que es leer, dice read the text, match the box A and B with Rob and Emma. Then make sentences using possessive adjectives and pronouns. O sea, vamos a hacer oraciones a partir de lo que hemos entendido usando pronombres posesivos y adjetivos posesivos. O sea, bien. Entonces, veamos aquí. Supongamos que hemos leído todo este texto, ¿ya? Y veamos aquí lo siguiente. Vamos a poner en práctica lo que hemos visto. Acá está usando, observen, my. ¿Qué es my? ¿Un pronombre posesivo o un adjetivo posesivo? Un adjetivo posesivo, my. Busquemos, miren, aquí también tenemos otro adjetivo posesivo, my, también my. O sea, vemos mucho que se ocupa el my, ¿cierto? En una oración. Pero vamos a buscar otros pronombres, otros adjetivos posesivos. A ver, veamos por acá. Sigue apareciendo el my, ¿no? Ajá. Por ahí veo unos adjetivos, unos pronombres posesivos. ¿Ya? Sí, bueno, hemos encontrado el my por ahora, ¿ya? Y ahora, digamos, para avanzar con el tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar, aparte de adjetivos posesivos, pronombres posesivos, ¿ya? Veamos. Pronombres posesivos también ahora incluyamos. Ok. Veamos. Tensors, packet, chewing gum. Aquí. Miren, aquí se está utilizando his a un pronombre posesivo. Profesor, ¿y cómo se dio cuenta que no es un pronombre, un adjetivo posesivo? Ya les voy a decir por contexto, ¿ya? Veamos a dónde más. De repente se me olvida por acá. De repente ustedes están ahí un poco más atentos a esta lectura, diríamos, ¿sí? Que de repente están viendo. Miren, aquí, de repente pueden ustedes reconocer un poco más. Mine. ¿Qué será mine? Un pronombre posesivo, ¿cierto? Ahora más aquí, por acá me parece haber visto. Hers, un pronombre posesivo. ¿Ve? Entonces, en un texto podríamos decir que hay pronombres posesivos y también hay adjetivos posesivos. O sea, siempre viene. Entonces, hay que también tener en cuenta esto para comprender mejor un texto. ¿Les parece? ¿Cierto? Ya, entonces, acá dice, Rob dice, my box got a lot of many things in it. Mi mochila, o sea, mejor dicho, mi cartera tiene muchas cosas dentro de ella, ¿no? Si se observan, después de my, observen, lo voy a colocar con otro color aquí, yellow, no, otro color más. Miren, después de my, aquí dice things, my house. O sea, cuando usamos los adjetivos posesivos, siempre tenemos que usar un adjetivo, un sustantivo. Observen, my keys, mis llaves, sustantivo. Por acá,
My purse. My purse. Se usó un adjetivo posesivo. O sea, cuando usemos los adjetivos posesivos, siempre vamos a usar un sustantivo. Ahí está. Ahora vamos a ver aquí con otro color, un color azul. En el caso de los pronombres posesivos, dice su, aquí dice como que está roto, ¿no? O sea, está quebrado, veamos. Pero dice, yo no tengo, dice, un MP3, ¿ya? My brother's got it, he is broken. O sea, acá está hablando del MP3 y dice que está roto. ¿A quién hace referencia? Al MP3. O sea, lo sustituye el sustantivo, el MP3 o MP3 player, por simplemente his. O sea, eso quiero que entiendan. Los pronombres posesivos van a sustituir al sustantivo y lo van a resumir en uno solo. Cuando dice he's broken, o sea, está roto. ¿A qué se refiere? Al MP3, ¿no? Veamos aquí el mine. It is a mine. ¿Qué querrá decir it is a mine? Dice, there is a mirror. Hay un espejo, dice ella, y dice, it is a mine. O sea, dice, hay un espejo y no es mía. O sea, cuando ocupa mine, hace referencia al espejo, al mirror, ¿ya? O sea, lo sustituye y simplemente lo resume en uno solo. Esos son los pronombres posesivos. Sustituyen, lo reemplazan en un solo pronombre. ¿Se dan cuenta? It's mine. Y dice que es de su hermana y que tiene un peine, hairbrush. Veamos acá, aquí también se usó un pronombre posesivo, it's hers. Vamos a ver. Dice que, y hay un lápiz, un lapicero, lapicera, también, o sea, en su cartera de ella, ¿no? Y dice it's hers too. O sea, cuando habla de it's hers too, hace referencia a que es de su hermana, ¿ya? Que el lapicero, lapicera, es de su hermana. O sea, lo resume en uno solo. Ya no usa un sustantivo. Ese to no es un sustantivo, entonces no dice además, ¿no? También. Entonces, ¿entendieron en ese texto en qué contexto se utilizan los pronombres posesivos y los adjetivos posesivos? Espero que esto les haya servido de mucho, chiquillos. Y ahora, resolviendo aquí este punto, ¿a quién le pertenece la cartera A o digamos la mochila A y la mochila B? Bueno, veamos acá. ¿Quién hablaba de un MP3? ¿Quién hablaba de un peine? Veamos aquí, ¿dónde hay un peine? Sí. Ya, leamos un poco más. Dice, I've got my MP3 player and pink earphones. O sea, y dice Emma que tiene unos audífonos de color rosado. ¿Habrá por acá unos audífonos de color rosado? Bueno, por el color podríamos decir aquí de esta mochila que es rosada, pero vamos a ver más puntos, ¿no? Dice, there's my purse, ¿no? Hay una pulsera with my ID card y con mi cartera de identificación. Acá, por ejemplo, acá también hay esa es una foto, ¿no? Y aquí hay como una tarjeta de identificación. Bueno, busquemos más datos, ¿no? I've got a packet of dishes in my keys. Dice, tengo un paquete de pañuelos y están también mis llaves. A ver aquí, donde hay un paquete de dishes. Por la imagen podemos ver ahí. Y también decía, y hay llaves, ¿no? Ok. Ajá, acá hay llaves. Podríamos decir que le pertenece a ella, ¿cierto? Esta mochila. La mochila B, ¿no? A ver, ahora veamos al joven. Dice, there is my wallet, but I never got my... O sea, dice, está mi billetera, él dice, ¿no? Acá tenemos una billetera, otra billetera. Dice, there are 2 photos of my girlfriend. Hay 2 fotos de mi polola o enamorada. Ah, ya. Entonces la B, la letra B, aquí vemos 2 fotos, ¿cierto? Entonces la B le pertenece a Rob y a Emma le pertenece la letra A, la mochila A. Ahí, perfecto. Para responder esta pregunta. Ahora, y de aquí dice que hagamos oraciones.
Bueno, vamos a hacer unas oraciones usando los adjetivos posesivos y también los pronombres posesivos. Entonces yo diría así. This is, a ver, this is, veamos, Rob's wallet. O sea, esta es la billetera de Rob, es lo que quiero decir, ¿no? This is Rob's wallet. This is, podemos decir, this is his Rob's wallet. Ahí está. Aquí estamos utilizando entonces un his. ¿Qué quiere decir his? Bueno, acá se cambió todo. Ya. Dice ahí, this is his Rob's wallet. Ahí estamos utilizando un pronombre, un adjetivo posesivo, his. Recuerden que después de los adjetivos posesivos usamos un sustantivo. ¿Dónde está el sustantivo? Rob's, ¿no? Rob's wallet. Perfecto. El his hace referencia a quién? A él. Por lo tanto, está bien ahí la oración. This is his Rob's wallet. Perfecto. Y ahora voy a utilizar, ¿cómo digo? Este es de él. O sea, este es suyo, de él, ¿no? Entonces yo diría así. It's his. It's his. Simplemente con his reemplacé, ¿ya? Todo lo que indica que la billetera de Rob. O sea, esto es suyo, quiero decir. ¿Me explico? O sea, estoy ocupando los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Otra oración más. Veamos aquí. Una oración ya más corrida, diría, ¿no? Hablando de Emma, ¿no? These are, ¿no? These are, vamos a ver si Emma también tenía obviamente, tenía unas llaves, ¿cierto? A ver, así. These are their Emma's keys. O sea, estas son sus llaves de Emma. Es lo que quiere decir ahí. Estoy usando their, haciendo referencia a digamos, perdón, acá, a ella, ¿no? These are her Emma's keys. O sea, estas son sus llaves de Emma, ¿cierto? Haciendo referencia a ella. Entonces, ¿cómo diría? Esta es de ella, ¿no? Por las llaves, their, hers. Ahí en esa oración estoy ocupando un adjetivo posesivo y un pronombre posesivo. Cuando digo hers, ¿no? Their, hers. O sea, estos son de ella, haciendo referencia. Bien, espero que esta clase les haya ayudado a comprender los contextos cuando se usan los pronombres posesivos y los adjetivos posesivos. Que esta clase les haya permitido también visualizar mucho que se ocupa en unas oraciones, que se ocupa en textos de lectura. Por lo tanto, no deberían estar ausentes en nuestro radar, no deberían estar lejos de nuestra comprensión. Por lo tanto, revisen este tema, ocupen de repente más ejemplos como los que he colocado acá, de manera que lo puedan ustedes ya visualizar de repente un poco más cerca, pero practiquen harto este tema. Espero que este video les haya permitido sacar un panorama muy, muy importante y que les permita esto ir comprendiendo un poco más de inglés. Take care, see you, catch you in a bit.